Exploradores del tiempo, bienvenidos. Nos adentramos en el torbellino de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que marcó el destino de la humanidad con su escala y devastación. En este relato épico, comenzamos en los albores de la década de 1930, cuando las cenizas de la Gran Guerra aún ardían en el corazón de Europa. La paz firmada en Versalles, lejos de ser un bálsamo, había sembrado resentimiento. Alemania, humillada por las reparaciones y la pérdida de territorios, era un polvorín. En este caldo de cultivo, un hombre, Adolf Hitler, ascendió al poder, prometiendo restaurar el orgullo germano. Su ideología nacionalsocialista, impregnada de odio y ambición, encontró eco en una nación desesperada. En 1933, Hitler se convirtió en canciller. Con mano firme, desmanteló la democracia de la República de Weimar, consolidando un régimen totalitario. Las leyes de Nuremberg despojaron a los judíos de derechos, mientras la propaganda exaltaba la supremacía aria. Al otro lado del mundo, Japón, impulsado por su propio imperialismo, ya había invadido Manchuria en 1931, desafiando al débil orden internacional. En Italia, Benito Mussolini soñaba con un nuevo imperio romano, anexionando Etiopía en 1935. Estas potencias, unidas por el desprecio a la sociedad de naciones, formaron el eje de un nuevo orden mundial. Europa, meanwhile, estaba dividida. Gran Bretaña y Francia, agotadas por la Gran Guerra, apostaron por la política de apaciguamiento, creyendo que ceder ante las demandas de Hitler evitaría otro conflicto. En 1936, Alemania remilitarizó Renania, violando el Tratado de Versalles. Nadie actuó. 2 años después, en 1938, Hitler anexionó a Austria en la Anschluss, un movimiento recibido con entusiasmo por muchos austriacos. La ambición nazi no tenía freno. Ese mismo año, en la Conferencia de Múnich, Gran Bretaña y Francia permitieron que Hitler tomara los Sudetes, una región de Checoslovaquia, a cambio de promesas de paz. Neville Chamberlain regresó a Londres proclamando «paz para nuestro tiempo». Pero la paz era una ilusión. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Joseph Stalin consolidaba su propio régimen de terror. Las purgas eliminaron a millones, incluidos oficiales militares clave, debilitando al Ejército Rojo. Sin embargo, Stalin también observaba con recelo el ascenso de Hitler. En un giro sorprendente, en 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron el Pacto Ribbentrop-Molotov, un acuerdo de no agresión que incluía un protocolo secreto para repartirse Polonia y otras partes de Europa del Este. Este pacto, un matrimonio de conveniencia entre dos ideologías opuestas, preparó el escenario para la tormenta que se avecinaba. El 1 de septiembre de 1939, la maquinaria nazi se puso en marcha. 50 divisiones alemanas invadieron Polonia, desatando la Blitzkrieg, una guerra relámpago que combinaba tanques, aviación y velocidad. Varsovia cayó en semanas, mientras el mundo observaba horrorizado. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania, pero no pudieron salvar a Polonia. La Unión Soviética, fiel al pacto, invadió el este polaco, completando la partición. En este momento de ruptura, el mundo comprendió que la guerra total había comenzado. Si este fragmento de la historia te ha estremecido, suscríbete para seguir desentrañando el pasado con nosotros, y comparte en los comentarios que te inspira de esta lucha épica. La guerra, sin embargo, no se limitó a Europa. En Asia, Japón intensificó su expansión, buscando dominar el Pacífico. En 1937, había invadido China, desatando una guerra brutal que dejó millones de muertos. La masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles fueron asesinados, mostró la ferocidad del conflicto. Mientras tanto, en Europa, los primeros meses de 1940 fueron engañosamente tranquilos, un periodo conocido como la Guerra Falsa. Las potencias aliadas esperaban en la línea Maginot, una fortificación francesa, mientras Alemania planeaba su próximo movimiento. En abril, Hitler invadió Dinamarca y Noruega, asegurando rutas para el hierro sueco. En mayo, la Blitzkrieg arrasó los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, rodeando a las fuerzas aliadas. Francia, considerada una potencia militar, cayó en 6 semanas. París fue ocupada el 14 de junio de 1940. El gobierno francés, liderado por Philippe Pétain, firmó un armisticio, estableciendo el régimen colaboracionista de Vichy. Gran Bretaña quedó sola, con Winston Churchill como su nuevo primer ministro. Su discurso, prometiendo luchar en las playas y nunca rendirse, galvanizó a la nación. En el verano de 1940, la batalla de Inglaterra comenzó.
La Luftwaffe alemana bombardeó Londres y otras ciudades, buscando quebrar la moral británica. Pero la Royal Air Force, con sus Spitfires y Hurricanes, resistió. Los radares y la tenacidad británica frustraron los planes de invasión de Hitler. El cielo sobre Londres aún resonaba con el rugido de los bombarderos, pero la voluntad británica permanecía intacta. En el otoño de 1940, la batalla de Inglaterra había frustrado los sueños de invasión de Hitler, y la Royal Air Force, con su coraje y tecnología, se alzó como baluarte. Sin embargo, la guerra se expandía como un incendio indomable. Alemania, con su maquinaria militar afinada, volvió sus ojos hacia nuevos horizontes, mientras Gran Bretaña, sola pero desafiante, luchaba por mantener abiertas las rutas marítimas del Atlántico. Los submarinos alemanes, los temidos U-Boot, acechaban los convoys que traían alimentos y suministros desde América. Cada barco hundido era un golpe al corazón de una nación bajo asedio, pero los marineros aliados, con su tenacidad, mantenían viva la esperanza. En el Mediterráneo, el conflicto adquirió un nuevo rostro. Italia, bajo el mando de Mussolini, buscaba dominar el norte de África, pero sus fuerzas, mal preparadas, tropezaron en Egipto. Hitler, para apuntalar a su aliado, envió al general Erwin Rommel, el zorro del desierto. Con su Afrika Korps, Rommel lanzó una ofensiva relámpago en 1941, empujando a los británicos hacia atrás en Libia. Tobruk, un puerto estratégico, se convirtió en un símbolo de resistencia, sitiado pero indoblegable. Mientras tanto, en los Balcanes, Hitler consolidaba su dominio. En abril de 1941, Alemania invadió Yugoslavia y Grecia, aplastando toda oposición en semanas. La isla de Creta cayó tras una audaz operación aerotransportada, aunque a un costo elevado para las fuerzas paracaidistas nazis. En el Atlántico, la guerra naval alcanzaba su apogeo. El acorazado Bismarck, orgullo de la armada alemana, zarpó para interrumpir los convoys aliados. En mayo de 1941, tras un enfrentamiento épico, la Royal Navy hundió al gigante, pero no sin pérdidas. Cada enfrentamiento en el mar era una danza mortal, donde la estrategia y el valor decidían el destino de naciones. Gran Bretaña, liderada por Winston Churchill, reforzó su espíritu con discursos que resonaban en los hogares bombardeados. La población civil, enfrentando el Blitz, mostraba una resiliencia extraordinaria. Niños evacuados, mujeres en fábricas y voluntarios en refugios antiaéreos tejían la red de una sociedad que se negaba a doblegarse. Mientras Europa ardía, Japón consolidaba su imperio en Asia. En 1940, firmó el pacto tripartito con Alemania e Italia, formalizando el eje. Sus fuerzas ocuparon la Indochina francesa, aprovechando la debilidad de Francia tras su caída. Esta expansión alarmó a Estados Unidos, que respondió con un embargo de petróleo, estrangulando la economía japonesa. En Tokio, los líderes militares, liderados por Hideki Tojo, comenzaron a planear un golpe audaz para asegurar su dominio en el Pacífico, un plan que pronto cambiaría el curso de la guerra. Pero el evento que sacudió al mundo llegó en el verano de 1941. Adolf Hitler, confiado en su invencibilidad, rompió el pacto Ribbentrop-Molotov y lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio. 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones cruzaron la frontera hasta Unión Soviética, en un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. La Blitzkrieg, perfeccionada en Polonia y Francia, parecía imparable. Las ciudades soviéticas cayeron una tras otra: Minsk, Smolensk, Kiev. Cientos de miles de soldados rojos fueron capturados, mientras el pueblo soviético enfrentaba horrores indescriptibles. Iósif Stalin, inicialmente paralizado, reaccionó con una mezcla de brutalidad y determinación, ordenando resistencia a toda costa. Sin embargo, la Unión Soviética no era Polonia ni Francia. Su vastedad, su población y su espíritu comenzaron a pesar sobre los invasores. Los partisanos, hombres y mujeres comunes, hostigaban las líneas alemanas. En Leningrado, un asedio de proporciones bíblicas comenzó, con la ciudad rodeada pero negándose a rendirse. A medida que el verano daba paso al otoño, los ejércitos alemanes avanzaban hacia Moscú, pero el terreno, el clima y la resistencia soviética empezaban a mermar su ímpetu. La guerra, ahora global, había alcanzado una escala nunca vista, y el destino de la humanidad pendía de un hilo. El otoño de 1941 trajo un viento helado al frente oriental, donde los ejércitos alemanes, agotados pero implacables, se acercaban a Moscú. La Unión Soviética, herida pero no vencida, se preparaba para una resistencia desesperada. En Leningrado, el asedio apretaba su garra, con miles de civiles enfrentando hambre y bombardeos, pero su espíritu permanecía inquebrantable.
Mientras tanto, el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En el Pacífico, Japón, estrangulado por el embargo estadounidense y decidido a dominar Asia, planeaba un golpe audaz. El 7 de diciembre de 1941, cientos de aviones japoneses atacaron Pearl Harbor, la base naval estadounidense en Hawái. En unas horas, barcos hundidos y miles de vidas perdidas transformaron la guerra en un conflicto verdaderamente global. Estados Unidos, hasta entonces neutral, despertó como un gigante. El presidente Franklin Roosevelt, con voz firme, declaró la guerra a Japón, y días después, Alemania e Italia, fieles al pacto tripartito, declararon la guerra a Estados Unidos. La entrada de esta nación, con su inmensa capacidad industrial y recursos, cambió el equilibrio del conflicto. Mientras los ciudadanos estadounidenses se alistaban en masa, las fábricas comenzaron a producir tanques, aviones y barcos a una escala sin precedentes. Pero el camino hacia la victoria estaba lejos de ser claro. Japón, en una racha de conquistas, aprovechó su momento de supremacía. En los primeros meses de 1942, el imperio japonés se expandió con una velocidad vertiginosa. Singapur, la fortaleza británica, cayó en febrero, humillando a las fuerzas aliadas. Filipinas, defendidas por tropas estadounidenses y filipinas, sucumbieron tras la brutal marcha de la muerte de Bataan, donde miles de prisioneros perecieron. Birmania y las Indias Orientales holandesas también cayeron, asegurando a Japón petróleo y recursos vitales. En cada conquista, la población local enfrentó ocupaciones marcadas por la opresión y el sufrimiento, aunque algunos veían en Japón una liberación del colonialismo europeo. Sin embargo, la marea comenzó a girar en el Pacífico. En junio de 1942, la batalla de Midway marcó un punto de inflexión. La armada japonesa, liderada por el almirante Yamamoto, planeaba destruir la flota estadounidense y capturar la isla estratégica de Midway. Pero gracias a la inteligencia aliada, que descifró los códigos japoneses, Estados Unidos tendió una emboscada. En un enfrentamiento naval épico, 4 portaaviones japoneses fueron hundidos, diezmando su capacidad aeronaval. Esta victoria, lograda por el coraje de los pilotos estadounidenses y la astucia estratégica, frenó el avance japonés y dio a los aliados un respiro para reorganizarse. En el frente oriental, la Unión Soviética libraba su propia batalla por la supervivencia. En diciembre de 1941, la contraofensiva soviética frente a Moscú, liderada por el general Zhukov, aprovechó el invierno ruso para repeler a los alemanes. Miles de soldados nazis, mal equipados para el frío, perecieron en la nieve. Esta victoria, aunque costosa, mostró que la Wehrmacht no era invencible. En 1942, Hitler, obsesionado con los recursos del Cáucaso, lanzó una nueva ofensiva hacia el sur, apuntando a Stalingrado y los campos petrolíferos. La guerra en el este se volvió aún más brutal, con millones de vidas en juego. Mientras tanto, en Europa ocupada, la resistencia crecía. En Francia, Polonia y otros países, hombres y mujeres arriesgaban sus vidas para sabotear a los nazis, desde volar puentes hasta esconder judíos. Estas acciones, aunque pequeñas en escala, alimentaban la esperanza de liberación. En el Atlántico, la batalla contra los U-Boot continuaba, pero los aliados, con nuevos sistemas de radar y escoltas, comenzaron a inclinar la balanza. El mundo, ahora unificado en un esfuerzo titánico, veía el amanecer de una nueva fase, donde la determinación aliada comenzaba a desafiar el poder del eje. El verano de 1942 encontró al mundo sumido en una lucha de proporciones titánicas. En el frente oriental, la maquinaria nazi avanzaba hacia el sur, con la ciudad de Stalingrado como su objetivo principal. Adolf Hitler, obsesionado con capturar esta urbe que llevaba el nombre de su rival, Joseph Stalin, veía en ella no solo un premio estratégico, sino un símbolo de su supremacía. Al otro lado del globo, en el abrasador desierto del norte de África, las fuerzas británicas se enfrentaban al Afrika Korps de Erwin Rommel, cuya audacia había puesto a los aliados contra las cuerdas. Pero en estos campos de batalla, la marea de la guerra estaba a punto de girar, forjada por el sacrificio y la determinación de millones. En Stalingrado, la batalla comenzó en agosto de 1942, cuando las fuerzas alemanas, apoyadas por bombardeos masivos, irrumpieron en la ciudad. Cada calle, cada edificio, se convirtió en un campo de batalla. Los soldados soviéticos, liderados por el general Vasily Chuikov, adoptaron una táctica de resistencia feroz, defendiendo cada metro con uñas y dientes. Los civiles, atrapados en el infierno, trabajaban en fábricas bajo fuego, produciendo tanques que salían directamente al combate. La Luftwaffe redujo la ciudad a escombros, pero los defensores, alimentados por un patriotismo desesperado, se negaron a ceder.
Stalin, consciente del valor simbólico de la ciudad, ordenó refuerzos, mientras el general Georgi Zhukov planeaba una contraofensiva audaz. En noviembre, la Operación Urano se desató. Las fuerzas soviéticas, aprovechando las líneas alemanas extendidas, lanzaron un movimiento de pinza, rodeando al sexto ejército alemán. Cientos de miles de soldados nazis quedaron atrapados en un cerco mortal. Hitler, negándose a aceptar la derrota, ordenó resistir, pero el invierno ruso y la falta de suministros diezmaron a sus tropas. En febrero de 1943, el general Friedrich Paulus se rindió, marcando la primera gran derrota de Alemania. 90.000 soldados alemanes fueron capturados y la moral nazi se tambaleó. Stalingrado no fue solo una victoria militar, fue un grito de resistencia que resonó en todo el mundo. Simultáneamente, en el norte de África, otra batalla decisiva definía el destino del eje. En octubre de 1942, el general británico Bernard Montgomery lanzó la segunda batalla de El Alamein. Con una planificación meticulosa y superioridad numérica, las fuerzas aliadas, compuestas por británicos, australianos, neozelandeses y otros, atacaron las posiciones de Rommel. El Zorro del Desierto, debilitado por la falta de combustible y refuerzos, luchó con tenacidad, pero no pudo contener la avalancha aliada. Tras semanas de combates, los tanques británicos rompieron las líneas alemanas, forzando una retirada caótica. El Alamein fue la primera gran victoria aliada en el frente occidental, y Winston Churchill la describió como el fin del principio. Estas victorias, en Stalingrado y el Alamein, marcaron un punto de inflexión. En el Pacífico, los aliados también ganaban terreno. La campaña de Guadalcanal, iniciada en agosto de 1942, enfrentó a marines estadounidenses contra fuerzas japonesas en una selva implacable. Tras meses de combates brutales, los aliados aseguraron la isla en febrero de 1943, debilitando aún más al imperio japonés. En Europa ocupada, los movimientos de resistencia se intensificaban, desde sabotajes en Francia hasta levantamientos en guetos judíos, como el de Varsovia, donde la valentía desafió la opresión nazi. A medida que 1942 llegaba a su fin, el mundo comenzaba a vislumbrar la posibilidad de la victoria aliada. Las fábricas estadounidenses producían armamento a un ritmo vertiginoso, mientras la Unión Soviética movilizaba millones de soldados. Gran Bretaña, reforzada por sus victorias, planeaba nuevas ofensivas. El eje, aunque aún formidable, mostraba grietas. La guerra, sin embargo, seguía cobrando un costo humano inimaginable, y el camino hacia la paz permanecía sembrado de sangre y sacrificio. El amanecer de 1943 trajo un nuevo vigor a los aliados, cuya determinación se fortalecía con cada victoria. Las sombras de Stalingrado y el Alamein habían demostrado que el eje no era invencible, y ahora, desde los vastos frentes de Europa hasta los desiertos africanos, la maquinaria aliada se ponía en marcha. En el frente oriental, la Unión Soviética, liderada por un resuelto Joseph Stalin, capitalizaba su triunfo en Stalingrado. Millones de soldados, endurecidos por el sacrificio, se preparaban para una ofensiva que cambiaría el rumbo de la guerra. Mientras tanto, en el Mediterráneo, los aliados planeaban un golpe audaz contra el corazón del eje, comenzando por Italia, cuyo líder, Benito Mussolini, enfrentaba un régimen tambaleante. En el norte de África, los aliados completaron su campaña. En mayo de 1943, las fuerzas británicas y estadounidenses, bajo el mando de Dwight Eisenhower, capturaron Túnez, forzando la rendición de 250.000 soldados alemanes e italianos. Esta victoria aseguró el control del Mediterráneo y abrió la puerta a la invasión de Europa. Con el camino despejado, los aliados fijaron su mirada en Sicilia. En julio, la Operación Husky comenzó con un desembarco masivo de tropas británicas, estadounidenses y canadienses. La isla, defendida por fuerzas italianas y alemanas, cayó tras semanas de combates intensos. La conquista de Sicilia no solo debilitó al eje, sino que desató una crisis en Italia. El pueblo italiano, agotado por la guerra y la represión, perdió la fe en Mussolini. En julio de 1943, el Gran Consejo Fascista, en un acto de desafío, votó para destituirlo. El rey Víctor Manuel III ordenó su arresto, y Pietro Badoglio asumió el poder. La caída de Mussolini, el primero de los líderes del eje en colapsar, fue un golpe devastador para la moral fascista. Sin embargo, Hitler, anticipando la traición, envió tropas alemanas al norte de Italia, ocupando Roma y liberando a Mussolini, quien estableció una república títere en Salò. En septiembre, los aliados desembarcaron en Salerno, iniciando una campaña ardua contra las defensas alemanas en la península italiana. Mientras Italia se fracturaba,
el Frente Oriental presenciaba la batalla de tanques más grande de la historia. En julio de 1943, la batalla de Kursk enfrentó a casi 3 millones de soldados, miles de tanques y aviones en un choque titánico. Alemania, desesperada por recuperar la iniciativa tras Stalingrado, lanzó la Operación Ciudadela, buscando aplastar a las fuerzas soviéticas. Pero los soviéticos, advertidos por espías, construyeron defensas impenetrables y movilizaron reservas colosales. Bajo el liderazgo de Georgi Zhukov y Konstantin Rokossovski, contraatacaron con precisión devastadora. Tras semanas de combates, los alemanes fueron repelidos, perdiendo cientos de tanques y miles de hombres. Kursk marcó el fin de la capacidad ofensiva nazi en el este. En el Pacífico, los aliados continuaban su avance. Las fuerzas estadounidenses, lideradas por el almirante Chester Nimitz y el general Douglas MacArthur, adoptaron una estrategia de salto de isla en isla, capturando posiciones japonesas clave. Las Islas Salomón y Nueva Guinea fueron escenario de combates feroces, donde los marines enfrentaron selvas, enfermedades y un enemigo tenaz. Cada victoria acercaba a los aliados a Japón, aunque a un costo elevado. En el Atlántico, la batalla contra los submarinos alemanes alcanzaba un punto de inflexión, con tecnologías como el sonar y los portaaviones de escolta reduciendo las pérdidas aliadas. En los territorios ocupados, la resistencia se intensificaba. En Polonia, el levantamiento del gueto de Varsovia, iniciado en abril de 1943, vio a miles de judíos enfrentarse a los nazis con armas improvisadas. Aunque fue aplastado, su valentía inspiró a otros. En toda Europa, sabotajes y redes de inteligencia alimentaban la causa aliada. A medida que 1943 llegaba a su fin, el mundo veía un horizonte de esperanza, pero la guerra aún exigía sacrificios inmensos, y la liberación de Europa seguía siendo un sueño distante. El año 1944 amaneció con el mundo en vilo, mientras los aliados preparaban un golpe decisivo para liberar Europa del yugo nazi. En el frente oriental, las fuerzas soviéticas, imparables tras Kursk, avanzaban hacia Polonia, liberando ciudades y desenterrando los horrores de los campos nazis. En Italia, los aliados, atascados en las fortificaciones alemanas de Monte Cassino, luchaban metro a metro, pero su verdadero plan se gestaba al otro lado del Canal de la Mancha. Bajo el mando del general Dwight Eisenhower, una coalición de naciones se preparaba para la mayor invasión anfibia de la historia. La libertad de un continente pendía de un hilo, y el coraje de millones definiría el futuro. El 6 de junio de 1944, el día D, la Operación Overlord comenzó. Cientos de miles de soldados británicos, estadounidenses, canadienses y de otras naciones aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, bautizadas como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Bajo un cielo gris y un mar embravecido, enfrentaron fortificaciones alemanas, nidos de ametralladoras y un fuego infernal. En Omaha, la resistencia nazi fue feroz y miles cayeron en las primeras horas, pero la tenacidad aliada prevaleció. Paracaidistas, lanzados tras las líneas enemigas, aseguraron puentes y caminos, mientras la armada aliada bombardeaba las defensas costeras. En pocos días, más de 1 millón de soldados estaban en suelo francés, marcando el comienzo de la liberación. La batalla de Normandía fue cruenta. Los tanques alemanes, liderados por generales como Erwin Rommel, contraatacaron, pero la superioridad aérea aliada y la producción industrial estadounidense inclinaron la balanza. En agosto, la Operación Cobra rompió las líneas alemanas, permitiendo un avance rápido. París, ocupada durante 4 años, fue liberada el 25 de agosto, con las fuerzas francesas libres de Charles de Gaulle entrando triunfantes. Las campanas de Notre Dame resonaron, y las calles se llenaron de júbilo, aunque la guerra aún rugía. Los aliados continuaron hacia Bélgica y los Países Bajos, liberando Bruselas y Amberes, pero la Operación Market Garden, un audaz intento de capturar puentes en Arnhem, fracasó, retrasando el avance hacia Alemania. En el frente oriental, la Operación Bagration, lanzada por los soviéticos en junio de 1944, devastó al grupo de ejércitos centro-alemán. En semanas, cientos de miles de soldados nazis fueron aniquilados, y los soviéticos liberaron Bielorrusia y partes de Polonia. La revelación de campos de exterminio como Majdanek horrorizó al mundo, exponiendo la magnitud de las atrocidades nazis. En Varsovia, el levantamiento polaco, iniciado en agosto, buscó liberar la ciudad antes de la llegada soviética, pero sin apoyo externo, fue aplastado por los nazis, dejando la capital en ruinas. Este sacrificio, aunque trágico, simbolizó la lucha indomable por la libertad. En los territorios ocupados, la resistencia se multiplicaba. En Francia, el Maquis, grupos de guerrilleros,
saboteaba ferrocarriles y emboscaba convoys alemanes, allanando el camino para los aliados. En Dinamarca y Noruega, redes clandestinas pasaban información crucial. Mujeres y hombres comunes, arriesgando torturas y ejecuciones, escondían pilotos aliados y judíos, tejiendo una red de valentía. En el interior de Alemania, un grupo de oficiales, liderados por Klaus von Stauffenberg, intentó asesinar a Hitler el 20 de julio en la Operación Valkyria. La bomba estalló, pero Hitler sobrevivió, y las represalias fueron brutales, con miles ejecutados. En el Pacífico, los aliados avanzaban implacables. La batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, destruyó la aviación naval japonesa, mientras la captura de Saipán acercó a los bombarderos estadounidenses a Japón. Cada isla tomada era un paso hacia la victoria, pero a un costo humano inmenso. A medida que el otoño de 1944 llegaba, los aliados se acercaban a las fronteras alemanas, y los soviéticos avanzaban desde el este. La guerra, aunque inclinada a favor de los aliados, aún reservaba pruebas de fuego, y el destino de la humanidad seguía forjándose en el crisol del sacrificio. A medida que el otoño de 1944 se desvanecía, el mundo contemplaba un paisaje de devastación y esperanza. Los aliados, avanzando desde el oeste y el este, apretaban el cerco sobre la Alemania nazi, pero el costo humano de la guerra se revelaba en toda su magnitud. En los territorios ocupados, los horrores de la solución final, el plan sistemático de Adolf Hitler para exterminar a los judíos y otras minorías, salían a la luz. Los campos de la muerte, ocultos tras alambradas y propaganda, eran descubiertos por los ejércitos liberadores, dejando al mundo enfrentado a una tragedia de proporciones inconcebibles. Mientras tanto, los civiles de todas las naciones soportaban el peso de una guerra que no distinguía entre combatientes y no combatientes. En el frente oriental, las fuerzas soviéticas, lideradas por generales como Iván Konev y Georgi Zhukov, avanzaban hacia Polonia y Hungría. En enero de 1945, liberaron Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi. Lo que encontraron desafió toda comprensión: cámaras de gas, crematorios y testimonios de millones asesinados. 6 millones de judíos, junto con romaníes, discapacitados, homosexuales y disidentes, habían perecido en el Holocausto. Los sobrevivientes, sombras de sí mismos, narraban historias de sufrimiento y resistencia. La liberación de otros campos, como Treblinka y Sobibor, reveló la escala industrial de la matanza, diseñada por figuras como Heinrich Himmler y Adolf Eichmann. Estas atrocidades, ahora expuestas, marcaron un punto de inflexión en la conciencia humana. En el frente occidental, los aliados enfrentaron una última ofensiva nazi. En diciembre de 1944, Hitler lanzó la Batalla de las Ardenas, un intento desesperado de dividir a las fuerzas británicas y estadounidenses. Bajo un frío glacial, los tanques alemanes avanzaron a través de Bélgica, pero la resistencia aliada, especialmente en Bastogne, donde los paracaidistas estadounidenses resistieron un asedio, frustró el plan. Para enero de 1945, los aliados retomaron la iniciativa, cruzando el Rin y entrando en Alemania. Cada ciudad liberada, desde Aquisgrán hasta Colonia, revelaba el sufrimiento de los civiles bajo los bombardeos y la represión nazi. Los civiles, en efecto, eran las víctimas silenciadas de la guerra. En Gran Bretaña, los cohetes V2, armas de terror nazi, caían sobre Londres, matando a miles. En Alemania, los bombardeos aliados, como el de Dresde en febrero de 1945, redujeron ciudades a cenizas, dejando decenas de miles de muertos. En la Unión Soviética, millones enfrentaban hambrunas y desplazamientos, mientras Leningrado, aún bajo los efectos del asedio, lloraba a sus muertos. En Asia, las ciudades japonesas sufrían bombardeos incendiarios, y en China, la ocupación japonesa continuaba cobrando vidas. Mujeres, niños y ancianos, atrapados en el torbellino, mostraban una resiliencia extraordinaria, desde las enfermeras en hospitales improvisados hasta los agricultores que alimentaban a los ejércitos. En el Pacífico, la guerra alcanzaba una intensidad brutal. La batalla de Leyte, en octubre de 1944, marcó el regreso de las fuerzas estadounidenses a Filipinas, lideradas por Douglas MacArthur. La armada japonesa, en un último esfuerzo, desplegó tácticas kamikaze, enviando pilotos a estrellarse contra barcos aliados. Aunque causaron pérdidas, no detuvieron el avance. La captura de Iwo Jima en febrero de 1945, tras un combate feroz, permitió a los aliados establecer bases aéreas más cerca de Japón. Cada victoria, sin embargo, venía acompañada de un sacrificio inmenso, con miles de marines y viejos japoneses pereciendo en la lucha.
En los guetos y campos, la resistencia judía y de otros prisioneros persistía. En Auschwitz, actos de sabotaje y fugas heroicas, como la de Rudolf Vrba y Alfred Bettler, alertaron al mundo sobre el genocidio. Estas acciones, aunque a menudo castigadas con la muerte, mantuvieron viva la chispa de la humanidad en los lugares más oscuros. A medida que 1945 avanzaba, el mundo comenzaba a comprender el verdadero alcance de la tragedia. La guerra, aunque cercana a su fin, dejaba cicatrices imborrables, y la lucha por la justicia y la memoria apenas comenzaba. El invierno de 1945 envolvió a Europa en un manto de hielo y desesperación, pero también de esperanza inquebrantable. Los aliados, desde los bosques nevados del oeste hasta las llanuras del este, cerraban su cerco sobre una Alemania nazi al borde del colapso. En el frente oriental, millones de soldados soviéticos, endurecidos por años de sufrimiento, avanzaban hacia el corazón del Reich. En el oeste, las fuerzas británicas, estadounidenses y de otras naciones aliadas cruzaban el Rin, liberando ciudades devastadas por la guerra. Adolf Hitler, atrincherado en su búnker en Berlín, se aferraba a fantasías de victoria, pero el fin de su régimen era inevitable. El mundo, exhausto pero resuelto, anhelaba el amanecer de la paz. En el frente oriental, la ofensiva soviética, liderada por generales como Georgi Zhukov e Iván Konev, alcanzó una escala colosal. En enero de 1945, las fuerzas del Ejército Rojo cruzaron el río Vístula, liberando Varsovia, reducida a escombros tras años de ocupación y levantamientos. A medida que avanzaban hacia Alemania, descubrieron más campos de la muerte, como Bergen-Belsen y Dachau, donde los aliados occidentales también hallaron escenas de horror. Estas revelaciones, unidas a las de Auschwitz, encendieron una indignación global y reforzaron la determinación de acabar con el régimen nazi. Cada paso hacia Berlín era un testimonio del sacrificio soviético, con millones de vidas entregadas en la lucha. En el frente occidental, los aliados consolidaban sus ganancias. La captura del puente de Remagen en marzo de 1945 permitió a las fuerzas estadounidenses cruzar el Rin, mientras los británicos, bajo Bernard Montgomery, avanzaban hacia el norte de Alemania. Las ciudades alemanas, devastadas por bombardeos, se rendían una tras otra. Civiles, atrapados entre la lealtad al régimen y el deseo de sobrevivir, enfrentaban hambrunas y caos. En abril, las fuerzas estadounidenses y soviéticas se encontraron en el río Elba, un momento simbólico que unió a los aliados en su propósito común. La Alemania nazi, dividida y rodeada, se desmoronaba bajo el peso de su propia ambición. La batalla final se libró en Berlín. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva, rodeando la capital en un anillo de acero. Más de 2 millones de soldados, apoyados por miles de tanques y cañones, avanzaron contra una ciudad defendida por tropas exhaustas, adolescentes y ancianos reclutados en la desesperación. Las calles, convertidas en ruinas por los bombardeos, fueron escenario de combates feroces. Hitler, desde su búnker, ordenaba contraataques imposibles, mientras la población sufría bajo el fuego cruzado. El 30 de abril, enfrentado a la derrota, se quitó la vida junto a Eva Braun, dejando a sus seguidores en un vacío de liderazgo. El 2 de mayo, Berlín se rindió. La bandera roja soviética ondeó sobre el Reichstag, un símbolo de la victoria aliada. 5 días después, el 7 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional en Reims, y al día siguiente, el 8 de mayo, el Día de la Victoria en Europa fue celebrado en todo el mundo. Las campanas repicaron, las multitudes llenaron las plazas, y las lágrimas de alivio se mezclaron con el luto por los caídos. Este momento, forjado con sangre y coraje, marcó el fin de la tiranía nazi. Si esta lucha épica por la libertad te ha conmovido, suscríbete para seguir explorando el pasado con nosotros, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia llegue a más corazones. Sin embargo, la guerra no había terminado. En el Pacífico, Japón resistía con una determinación feroz, y los aliados, ahora enfocados en Asia, preparaban una ofensiva final. En Europa, la paz trajo nuevos desafíos. Millones de desplazados buscaban hogar, las ciudades yacían en ruinas, y las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética comenzaban a emerger. La victoria, aunque monumental, era solo el comienzo de un nuevo capítulo, donde la humanidad debía enfrentar las cicatrices de un conflicto que había cambiado el mundo para siempre. Con Europa en paz, el mundo volvió sus ojos al Pacífico, donde la guerra ardía con una furia implacable. El 8 de mayo de 1945 marcó el fin del conflicto en el continente europeo, pero Japón, aislado y debilitado, se negaba a rendirse.
Sus líderes, aferrados a un código de honor y a la esperanza de una resistencia heroica, enfrentaban a una coalición aliada liderada por Estados Unidos, cuya determinación y recursos parecían inagotables. En las islas del Pacífico, soldados y civiles se preparaban para un enfrentamiento final, mientras la humanidad, marcada por años de sufrimiento, anhelaba el fin de la tormenta global que había consumido millones de vidas. La campaña del Pacífico alcanzó su clímax en los primeros meses de 1945. En febrero, las fuerzas estadounidenses, bajo el mando del almirante Chester Nimitz, lanzaron la invasión de Iwo Jima, una isla esquemática para los bombarderos aliados. Los marines enfrentaron una resistencia feroz de 22.000 defensores japoneses, atrincherados en túneles y búnkeres. Cada metro de terreno se pagó con sangre, y la batalla, que duró 5 semanas, dejó casi 7.000 marines muertos y 20.000 heridos. La icónica imagen de soldados izando la bandera estadounidense en el monte Suribachi se convirtió en un símbolo de sacrificio y esperanza, aunque la victoria llegó a un costo devastador. En abril, la batalla de Okinawa llevó la guerra aún más cerca de Japón. Esta isla, considerada el último bastión antes del archipiélago japonés, fue defendida por 100.000 soldados y miles de civiles armados. Los aliados, con una fuerza de más de 500.000 hombres, desembarcaron bajo un diluvio de ataques kamikaze, en los que pilotos japoneses estrellaban sus aviones contra barcos aliados. La batalla, que se prolongó hasta junio, fue una de las más sangrientas del Pacífico. 50.000 soldados aliados y más de 100.000 japoneses, junto con decenas de miles de civiles okinawenses, perecieron en combates brutales y bombardeos. Okinawa reveló la tenacidad japonesa y el terrible precio de una invasión al territorio principal. Mientras las batallas terrestres rugían, los aliados intensificaron su campaña aérea. Desde bases en las Marianas, bombarderos B-29 lanzaban ataques incendiarios sobre ciudades japonesas. En marzo de 1945, el bombardeo de Tokio mató a casi 100.000 personas en una sola noche, dejando a millones sin hogar. Estas tácticas, diseñadas para quebrar la moral japonesa, reflejaban la desesperación por acabar con un enemigo que se negaba a ceder. Sin embargo, el liderazgo japonés, liderado por el primer ministro Hideki Tojo y el emperador Hirohito, debatía entre la rendición y una resistencia hasta el último hombre. El punto de inflexión llegó con una nueva y aterradora arma. En julio de 1945, los científicos del Proyecto Manhattan, liderados por Roberto Oppenheimer, probaron con éxito la primera bomba atómica en Alamogordo, Nuevo México. El presidente Harry Truman, enfrentado a la perspectiva de una invasión de Japón que costaría millones de vidas, autorizó su uso. El 6 de agosto, el bombardero Enola Gay lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, matando instantáneamente a 80.000 personas y dejando decenas de miles de heridos. 3 días después, otra bomba devastó Nagasaki, cobrando 40.000 vidas. Las explosiones, de una magnitud nunca vista, dejaron ciudades arrasadas y un legado de sufrimiento por la radiación. El impacto fue inmediato. El 8 de agosto, la Unión Soviética, cumpliendo su compromiso de Yalta, declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, aplastando al ejército japonés en la región. Abrumado por las bombas atómicas, la ofensiva soviética y la destrucción de su economía, Japón se rindió. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció por radio la capitulación, un momento sin precedentes en la historia japonesa. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado Missouri, Japón firmó la rendición incondicional, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. La humanidad, exhausta, celebró la paz, pero las cicatrices del conflicto y el amanecer de la era nuclear marcarían el futuro para siempre. El 2 de septiembre de 1945, cuando los representantes japoneses firmaron la rendición a bordo del acorazado Missouri, el mundo exhaló un suspiro de alivio. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia, había terminado. Sin embargo, la paz trajo un paisaje de ruinas y desafíos colosales. Europa y Asia yacían destrozadas, con ciudades reducidas a escombros, millones de desplazados buscando refugio y economías colapsadas bajo el peso de la destrucción. En este amanecer de un nuevo mundo, la humanidad enfrentaba la titánica tarea de reconstruir no solo edificios, sino también la confianza, la justicia y la esperanza. Mientras las naciones se levantaban de las cenizas, un esfuerzo sin precedentes comenzó para juzgar a los responsables de las atrocidades y sentar las bases de un orden renovado. En Europa, el costo humano era abrumador. Más de 70 millones de personas habían perecido, incluidos 20 millones en la Unión Soviética, 6 millones de judíos en el Holocausto y millones de civiles en bombardeos y hambrunas. Ciudades como Berlín, Varsovia y Róterdam eran poco más que esqueletos de piedra.
Millones de refugiados, liberados de campos o desplazados por la guerra, vagaban en busca de hogar. Las organizaciones aliadas, como la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, trabajaban incansablemente para proporcionar alimentos, ropa y albergue. En Alemania, dividida en 4 zonas de ocupación por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, la desnazificación comenzó, buscando erradicar la ideología que había encendido el conflicto. En Asia, el panorama era igualmente sombrío. Japón, bajo ocupación estadounidense liderada por el general Douglas MacArthur, enfrentaba la reconstrucción de ciudades como Hiroshima y Nagasaki, donde la radiación aún cobraba vidas. La desmovilización de millones de soldados y la transición a un gobierno democrático marcaron un cambio radical en una nación antes dominada por el militarismo. En China, devastada por años de ocupación japonesa, la guerra civil entre nacionalistas y comunistas se reanudó, frustrando las esperanzas de una paz duradera. En toda Asia, las colonias europeas, debilitadas por la guerra, comenzaban a exigir independencia, sembrando las semillas de futuros movimientos de liberación. Un capítulo crucial de la posguerra fue la búsqueda de justicia. En noviembre de 1945, los juicios de Nuremberg comenzaron en la ciudad alemana del mismo nombre. 22 líderes nazis, incluidos Hermann Göring, Rudolf Hess y Joachim von Ribbentrop, fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Los aliados, en un esfuerzo sin precedentes, establecieron un tribunal internacional para presentar pruebas de las atrocidades, desde el Holocausto hasta la agresión militar. Los juicios, que se extendieron hasta octubre de 1946, marcaron un hito en el derecho internacional. 12 acusados fueron condenados a muerte, 7 recibieron penas de prisión, y 3 fueron absueltos. Nuremberg no solo castigó a los culpables, sino que estableció un precedente para la responsabilidad de los líderes en tiempos de guerra. En Tokio, un tribunal similar comenzó en 1946, juzgando a 28 líderes japoneses, incluidos Hideki Tojo, por crímenes de guerra, como la masacre de Nankín y el trato a prisioneros aliados. Aunque los juicios enfrentaron críticas por su parcialidad, reflejaron un deseo global de cerrar las heridas de la guerra mediante la justicia. Mientras tanto, las Naciones Unidas, fundadas en octubre de 1945, emergieron como un foro para prevenir futuros conflictos. Con representantes de 51 naciones, la ONU simbolizaba la esperanza de cooperación, aunque las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaban a fracturar la alianza de guerra. A medida que 1946 avanzaba, el mundo se dividía en 2 bloques. En marzo, Winston Churchill habló de un telón de acero que descendía sobre Europa, marcando el inicio de la Guerra Fría. Las zonas de ocupación en Alemania se convirtieron en líneas de confrontación, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por influencia. Sin embargo, en medio de estas sombras, la humanidad mostraba resiliencia. Las primeras elecciones democráticas en Alemania y Japón, junto con los esfuerzos de reconstrucción, encendían una chispa de renovación. La guerra había terminado, pero su legado, tanto de dolor como de progreso, moldearía el mundo por generaciones. El mundo, aún tambaleándose por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, entró en 1946 con una mezcla de agotamiento y determinación. Las ruinas de ciudades como Hiroshima, Berlín y Londres eran un recordatorio constante del costo de la ambición desmedida, pero también un lienzo para la reconstrucción. En Europa y Asia, las naciones se enfrentaban al desafío de levantar economías destrozadas, reunificar familias separadas y forjar un nuevo orden mundial. Sin embargo, la frágil unidad de los aliados se desmoronaba, dando paso a una nueva división que enfrentaría a este contra oeste. En este crisol de cambio, la humanidad buscaba no solo sanar, sino también prevenir que las llamas de la guerra volvieran a consumir el futuro. En Europa, la reconstrucción era una tarea hercúlea. Millones de personas desplazadas, desde prisioneros de guerra hasta sobrevivientes del Holocausto, buscaban hogar en un continente fracturado. Las cosechas fallidas y las infraestructuras destruidas provocaron hambrunas, especialmente en Alemania, donde la población sobrevivía con raciones mínimas. En respuesta, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall en 1947, un programa de ayuda económica sin precedentes. Miles de millones de dólares fluyeron hacia Europa Occidental, reconstruyendo fábricas, ferrocarriles y puertos. Países como Francia, Italia y Alemania Occidental comenzaron a recuperarse, transformando ruinas en cimientos de prosperidad. Este acto de generosidad, liderado por el secretario de Estado George Marshall, no solo revitalizó economías, sino que fortaleció los lazos democráticos frente a la creciente influencia soviética.
En Asia, Japón, bajo la ocupación estadounidense de Douglas MacArthur, experimentaba una transformación radical. En 1946 se promulgó una nueva constitución, estableciendo una monarquía parlamentaria y renunciando al militarismo. Las reformas democratizaron la educación, otorgaron derechos a las mujeres y desmantelaron los conglomerados industriales que habían impulsado la guerra. En China, sin embargo, la guerra civil entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong se intensificó, dejando poco espacio para la reconstrucción. En las colonias asiáticas, como India y Vietnam, los movimientos independentistas ganaban fuerza, aprovechando la debilidad de las potencias coloniales europeas. La promesa de autodeterminación, inspirada por la guerra, encendía esperanzas de libertad. A nivel global, la creación de instituciones buscaba prevenir otro conflicto catastrófico. Las Naciones Unidas, fundadas en 1945, comenzaron a tomar forma en 1946, con su primera Asamblea General en Londres. La ONU estableció agencias como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, promoviendo la cooperación en educación, cultura y salud. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética obstaculizaban su eficacia. En 1947, la doctrina Truman comprometió a Estados Unidos a contener el comunismo, mientras la Unión Soviética consolidaba su control sobre Europa del Este, instalando gobiernos satélites en Polonia, Hungría y Checoslovaquia. La Guerra Fría, un conflicto de ideologías y poder, comenzaba a dividir el mundo en dos bloques irreconciliables. En Alemania, la división se hizo tangible. Las zonas de ocupación aliadas se convirtieron en líneas de fractura, con Berlín dividida en sectores como epicentro de la rivalidad. En 1946, las elecciones democráticas en las zonas occidentales sentaron las bases para una Alemania libre, mientras la zona soviética adoptaba un modelo socialista. La desconfianza mutua creció, alimentada por espías, propaganda y la carrera por la supremacía tecnológica. En este contexto, la memoria de la guerra impulsó esfuerzos de reconciliación. Sobrevivientes del Holocausto, como Elie Wiesel, comenzaron a compartir sus historias, asegurando que las atrocidades no fueran olvidadas. Los juicios de Nuremberg y Tokio, concluyendo en 1946, reforzaron la idea de que la justicia debía prevalecer incluso en tiempos de paz. A medida que 1947 llegaba a su fin, el mundo se encontraba en una encrucijada. La reconstrucción avanzaba, pero las heridas de la guerra permanecían frescas. La cooperación internacional, simbolizada por la ONU y el Plan Marshall, chocaba con la rivalidad de la Guerra Fría. Sin embargo, la resiliencia humana brillaba en cada esfuerzo por reconstruir, desde las fábricas renacientes de Europa hasta las escuelas reabiertas en Japón. El legado de la guerra, con su dolor y sus lecciones, continuaba moldeando un mundo en busca de un futuro más justo y pacífico. A medida que 1947 se desvanecía, el mundo comenzaba a mirar más allá de las ruinas, buscando no solo reconstruir, sino también redefinir su identidad. La Segunda Guerra Mundial, con su devastación y heroísmo, había transformado las sociedades, desafiando normas antiguas y encendiendo un deseo de cambio. En Europa, Asia y más allá, las personas, marcadas por el sacrificio y la resiliencia, forjaban nuevas formas de vida. Las mujeres, que habían sostenido fábricas y hogares durante el conflicto, exigían reconocimiento. Los pueblos colonizados, inspirados por la lucha contra la tiranía, alzaban sus voces por la libertad. Y en el arte, la literatura y el cine, la guerra se convertía en un lienzo para explorar el alma humana, dejando un legado que resonaría por generaciones. Uno de los cambios más profundos fue el avance de los derechos de las mujeres. Durante la guerra, millones de mujeres en Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y otros países asumieron roles antes reservados a los hombres. En fábricas, construyeron tanques y aviones, en hospitales, salvaron vidas, en la resistencia, desafiaron a los ocupantes. En 1947, estas contribuciones comenzaron a traducirse en conquistas sociales. En Gran Bretaña, las mujeres que trabajaron en la industria bélica presionaron por igualdad salarial, sentando las bases para reformas posteriores. En Japón, la Constitución de 1946 otorgó a las mujeres el derecho al voto, un cambio revolucionario en una sociedad tradicional. Aunque la igualdad plena seguía siendo un sueño distante, la guerra había abierto puertas que no volverían a cerrarse. En Asia y África, la guerra aceleró la descolonización. La derrota de potencias coloniales como Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos debilitó su control sobre vastos territorios.
En 1947, India logró su independencia tras décadas de lucha lideradas por figuras como Mahatma Gandhi, marcando un hito para los movimientos anticoloniales. Pakistán emergió como una nación separada, aunque con tensiones que perdurarían. En Indonesia, los nacionalistas, inspirados por la derrota japonesa, proclamaron la independencia en 1945, enfrentándose a los holandeses hasta lograrla en 1949. En África, líderes como Kwame Nkrumah en Ghana comenzaban a organizar movimientos que culminarían en la independencia en la década siguiente. La guerra, al exponer las contradicciones del colonialismo, había encendido un fuego de autodeterminación. El impacto cultural de la guerra se manifestó en las artes. En el cine, películas como Casablanca en 1942 y Roma, Ciudad Abierta en 1945 capturaron la lucha moral y la resistencia humana. En 1947, Hollywood comenzó a producir filmes que reflexionaban sobre el trauma de los veteranos, como Los mejores años de nuestra vida, que exploraba el regreso a la vida civil. En la literatura, autores como George Orwell, cuya obra 1984, publicada en 1949, reflejaba los temores al totalitarismo, se inspiraron en los regímenes de la guerra. Escritores sobrevivientes del Holocausto, como Primo Levi, cuya obra Si esto es un hombre apareció en 1947, dieron voz al sufrimiento y la resiliencia, asegurando que las atrocidades no fueran olvidadas. La música y el arte también reflejaron el impacto del conflicto. En Europa, compositores como Dmitri Shostakovich, cuyas sinfonías evocaban el dolor del asedio de Leningrado, crearon obras que resonaban con audiencias globales. En el arte, pintores como Pablo Picasso, con su obra Guernica de 1937, continuaban influyendo en movimientos que denunciaban la violencia. En 1947, el arte abstracto y el existencialismo ganaban terreno, reflejando la búsqueda de sentido en un mundo fracturado. Estos movimientos culturales, nacidos de la guerra, dieron forma a una nueva sensibilidad global, donde la humanidad confrontaba su capacidad para la destrucción y la redención. En 1950, el mundo seguía dividido por la Guerra Fría, pero los cambios sociales y culturales desencadenados por la guerra continuaban transformando sociedades. Las Naciones Unidas promovían los derechos humanos, con la Declaración Universal de 1948 como un faro de esperanza. Sin embargo, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, exacerbadas por la Guerra de Corea iniciada en 1950, recordaban que la paz era frágil. A pesar de esto, la guerra había dejado un legado de cambio, desde la emancipación de las mujeres hasta la lucha por la independencia, que impulsaba a la humanidad hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Cuando 1950 despuntó, el mundo se hallaba en una encrucijada entre la memoria de la guerra y las promesas de un futuro transformado. La Segunda Guerra Mundial, con su devastación sin precedentes, no solo había redibujado fronteras y sociedades, sino que también había desatado una revolución tecnológica que cambiaría la faz de la humanidad. Los esfuerzos bélicos, impulsados por la urgencia de la supervivencia, habían dado vida a inventos que, en tiempos de paz, se convirtieron en pilares de la modernidad. Desde las primeras computadoras hasta la energía nuclear y los cimientos de la exploración espacial, el conflicto dejó un legado de ingenio que impulsó a las naciones hacia horizontes desconocidos, aunque bajo la sombra de una guerra fría que amenazaba con repetir los errores del pasado. Uno de los legados más transformadores fue el nacimiento de la informática. Durante la guerra, la necesidad de descifrar códigos enemigos, como el enigma alemán, llevó al desarrollo de máquinas pioneras. En Gran Bretaña, Alan Turing y su equipo en Bletchley Park crearon la Bombe, un dispositivo que aceleró el descifrado y salvó incontables vidas. En 1946, la computadora ENIAC, construida en Estados Unidos, marcó el inicio de la era digital. Para 1950, las computadoras, aunque rudimentarias y gigantescas, comenzaban a usarse en universidades y gobiernos, sentando las bases para la revolución tecnológica. Estos avances, nacidos de la urgencia bélica, transformaron la ciencia, la industria y la vida cotidiana, permitiendo cálculos antes imposibles. La energía nuclear, otro hijo de la guerra, redefinió el poder global. El proyecto Manhattan, que culminó con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, demostró el potencial devastador del átomo. En 1950, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por dominar esta tecnología, no solo para armas, sino también para energía pacífica. En 1951, el reactor EBRI en Idaho generó electricidad nuclear por primera vez, un hito que prometía una fuente de energía abundante.
Sin embargo, la proliferación de armas nucleares, con pruebas como la bomba soviética de 1949, intensificó la Guerra Fría, creando un equilibrio de terror que mantuvo al mundo al borde del abismo. La guerra también aceleró la carrera espacial. Los cohetes V-2 alemanes, desarrollados por Wernher von Braun, fueron las primeras armas balísticas de largo alcance. Tras la guerra, von Braun y otros científicos alemanes fueron reclutados por Estados Unidos, mientras la Unión Soviética capturó tecnología similar. En 1950, ambos países experimentaban con cohetes, viendo en el espacio un nuevo campo de batalla y prestigio. Aunque el lanzamiento del Sputnik en 1957 marcaría el inicio oficial de la carrera espacial, los cimientos se establecieron en la década de 1950, con pruebas de misiles y sueños de alcanzar las estrellas. La guerra, al forzar avances en propulsión, había abierto la puerta al cosmos. Otros avances tecnológicos, como el radar y los antibióticos, también transformaron la posguerra. El radar, perfeccionado durante la Batalla de Inglaterra, se convirtió en una herramienta esencial para la aviación civil y la meteorología. La penicilina, producida masivamente para tratar a soldados heridos, revolucionó la medicina, salvando millones de vidas en la década de 1950. Estos desarrollos, impulsados por la guerra, mejoraron la calidad de vida, pero también intensificaron la rivalidad entre superpotencias, que buscaban traducir el ingenio científico en supremacía geopolítica. En 1950, el mundo comenzaba a cosechar los frutos de estos avances, pero también enfrentaba sus riesgos. La Guerra de Corea, iniciada en junio de 1950, mostró cómo las tecnologías bélicas, desde jets hasta tanques, podían alimentar nuevos conflictos. Las Naciones Unidas, luchando por mantener la paz, reflejaban las tensiones de un mundo dividido. Sin embargo, el espíritu de innovación, forjado en los crisol de la guerra, inspiraba esperanza. Desde las computadoras que prometían desentrañar los misterios del universo hasta los cohetes que apuntaban a las estrellas, el legado tecnológico de la Segunda Guerra Mundial impulsaba a la humanidad hacia un futuro tan prometedor como incierto, donde la creatividad y la responsabilidad debían caminar de la mano. Cuando la década de 1960 amaneció, la Segunda Guerra Mundial, aunque distante en el tiempo, seguía proyectando su sombra sobre la humanidad. 20 años después de la rendición de Japón, las cicatrices del conflicto permanecían grabadas en las ciudades reconstruidas, en los corazones de los sobrevivientes y en las lecciones que moldeaban el mundo. En Europa, las naciones, unidas por el deseo de evitar otra catástrofe, tejían lazos de reconciliación, mientras en Asia, las heridas de la ocupación japonesa avivaban tensiones. A través de memoriales, museos y educación, la humanidad buscaba honrar a los caídos, preservar la verdad y enseñar a las nuevas generaciones el costo de la intolerancia. Este esfuerzo por recordar, a menudo doloroso pero necesario, se convirtió en un faro para un mundo dividido por la Guerra Fría. En Europa, la reconciliación fue un acto de valentía y visión. En 1963, Francia y Alemania Occidental, antiguas enemigas, firmaron el Tratado del Elíseo, promoviendo la cooperación económica y cultural. Líderes como Charles de Gaulle y Konrad Adenauer simbolizaron este cambio, transformando la rivalidad en una alianza que fortaleció la comunidad económica europea, precursora de la Unión Europea. Memoriales como el de Yad Vashem en Israel, establecido en 1953 y ampliado en los años 60, honraban a las víctimas del Holocausto, mientras museos en Auschwitz y Dachau educaban a millones sobre las atrocidades nazis. En 1965, Alemania Occidental comenzó a pagar reparaciones a sobrevivientes judíos, un gesto de reconocimiento que, aunque imperfecto, marcó un paso hacia la justicia. En Asia, la memoria de la guerra era más compleja. Japón, ahora una democracia próspera, enfrentaba críticas por su reticencia a abordar plenamente su pasado militarista. En 1972, la normalización de relaciones con China fue un avance, pero las memorias de la masacre de Nankín y otros crímenes seguían generando desconfianza. En Corea del Sur, las víctimas de la ocupación japonesa, incluidas las mujeres forzadas a la esclavitud sexual, exigían disculpas, un tema que persistió durante décadas. El santuario Yasukuni, donde se honra a los caídos japoneses, incluidos criminales de guerra, avivaba tensiones con vecinos. A pesar de esto, esfuerzos como el Museo de la Paz de Hiroshima, fundado en 1955, promovían un mensaje de desarme nuclear y reconciliación. La educación desempeñó un rol crucial en la preservación de la memoria. En los años 60, los currículos escolares en Europa Occidental y Estados Unidos comenzaron a enfatizar la Segunda Guerra Mundial, enseñando no solo los hechos, sino también los valores de tolerancia y derechos humanos.
En Alemania Occidental, la generación de 1968 cuestionó el silencio de sus padres sobre el nazismo, exigiendo una confrontación honesta con el pasado. En la Unión Soviética, la narrativa oficial exaltaba el sacrificio del pueblo, aunque a menudo omitía las purgas de Stalin. En 1971, la publicación de El diario de Ana Frank en nuevas ediciones globales inspiró a millones, humanizando el Holocausto para las generaciones jóvenes. El cine y la literatura continuaron explorando la guerra. Películas como El puente sobre el río Kwai en 1957 y La lista de Schindler en 1993, aunque posterior, reflejaban el impacto duradero del conflicto. En los años 70, documentales como El mundo en guerra ofrecían testimonios crudos de veteranos y sobrevivientes. Escritores como Günter Grass, con su novela El tambor de hojalata de 1959, exploraban la culpa y la memoria alemana. Estos trabajos, junto con museos como el Imperial War Museum de Londres, ampliado en los años 80, aseguraban que la guerra no fuera solo historia, sino una lección viva. En 1980, el mundo seguía dividido por la Guerra Fría, pero la memoria de la Segunda Guerra Mundial actuaba como un recordatorio universal. Eventos como el 40º aniversario de la liberación de Auschwitz en 1985 reunieron a líderes globales, reafirmando el compromiso con la frase «Nunca más». Sin embargo, los conflictos en Vietnam y el Medio Oriente mostraban que las lecciones de la paz eran frágiles. A pesar de esto, los esfuerzos de reconciliación, desde los tratados europeos hasta los memoriales asiáticos, demostraban que la humanidad, marcada por su pasado, podía construir puentes sobre las cenizas, buscando un futuro donde la memoria sirviera como guía y no como cadena. A medida que 1980 despuntaba, la Segunda Guerra Mundial, aunque separada por décadas, seguía siendo una fuerza invisible que moldeaba el destino del mundo. Su legado, forjado en el crisol de la devastación y la resiliencia, había acelerado la interconexión de las naciones, sembrando las semillas de un planeta globalizado. En Europa, la integración avanzaba como un antídoto contra los horrores del pasado, mientras la cooperación internacional, nacida de las cenizas del conflicto, buscaba unir a la humanidad. La Guerra Fría, un eco de las divisiones de posguerra, comenzaba a desmoronarse, revelando cómo las lecciones de la guerra habían transformado las relaciones globales. En este umbral del nuevo milenio, el mundo reflexionaba sobre un pasado que continuaba guiando su marcha hacia un futuro incierto pero esperanzador. En Europa, la integración fue un testimonio del deseo de paz duradera. La Comunidad Económica Europea, fortalecida en los años 80, evolucionó hacia la Unión Europea con el Tratado de Maastricht en 1992. Este hito, impulsado por líderes como Helmut Kohl y François Mitterrand, unió a naciones que alguna vez se enfrentaron en los campos de batalla. La creación de una moneda común, el euro, planeada en los años 90, simbolizó una Europa sin fronteras, construida sobre las ruinas de la guerra. Memoriales como el Museo del Holocausto en Berlín, iniciado en los años 90, y eventos conmemorativos, como el 50º aniversario del Día de en 1994, reforzaron la memoria colectiva, recordando a las generaciones jóvenes el costo de la división. La globalización, acelerada por la guerra, transformó la economía y la cultura. La reconstrucción de posguerra, impulsada por el Plan Marshall y la industrialización, creó redes comerciales que conectaron continentes. En los años 80, avances tecnológicos, como los ordenadores personales y las telecomunicaciones, muchos de ellos derivados de innovaciones bélicas, facilitaron el intercambio global. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fundados en 1944 en Bretton Woods, promovieron la estabilidad económica, mientras la Organización Mundial del Comercio, establecida en 1995, fomentó el libre comercio. Estos pilares, nacidos del deseo de evitar otra depresión como la de los años 30, unieron al mundo en una red de interdependencia. La cooperación internacional también floreció como legado de la guerra. Las Naciones Unidas, a pesar de las tensiones de la Guerra Fría, ampliaron su rol en los años 80 y 90, liderando misiones de paz en conflictos como los de Camboya y Bosnia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, inspiró movimientos por la igualdad y la justicia, desde el fin del apartheid en Sudáfrica en 1994 hasta la lucha por los derechos de las mujeres. Organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, fortalecidas en los años 80, reflejaban el espíritu de resistencia de la guerra, defendiendo a los oprimidos en un mundo cada vez más conectado. El fin de la Guerra Fría, un punto de inflexión en los años 80, fue una consecuencia indirecta de la Segunda Guerra Mundial.
La caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 marcaron el colapso del telón de acero descrito por Winston Churchill. Este proceso, impulsado por la presión económica y las demandas de libertad en Europa del Este, reflejaba las aspiraciones democráticas fomentadas por la lucha contra el totalitarismo nazi. La reunificación de Alemania en 1990, un sueño imposible en los años de posguerra, simbolizó la victoria de la unidad sobre la división, cerrando un capítulo abierto por el conflicto. En Asia, el legado de la guerra continuó influyendo. Japón, ahora una potencia económica, fortaleció la cooperación regional, aunque las tensiones con China y Corea del Sur por disputas históricas persistían. En 1995, el 50º aniversario de Hiroshima y Nagasaki reunió a líderes globales, renovando los llamados al desarme nuclear. En todo el mundo, la guerra inspiró reflexiones sobre el poder y la responsabilidad. Películas como Salvar al soldado Ryan en 1998 y libros como Hiroshima de John Hersey, reeditado en los años 90, mantuvieron viva la memoria, mientras la globalización llevaba estas historias a audiencias universales. Cuando el año 2000 llegó, el mundo era más interconectado que nunca, pero los ecos de la guerra recordaban su fragilidad. Los conflictos en los Balcanes y Ruanda en los años 90 mostraban que el genocidio y el odio podían resurgir, desafiando las lecciones del pasado. Sin embargo, la integración europea, la cooperación global y el fin de la Guerra Fría demostraban que la humanidad, guiada por la memoria de la Segunda Guerra Mundial, podía construir un futuro donde la unidad y la justicia prevalecieran sobre la discordia. El nuevo milenio amaneció con un mundo transformado, pero la Segunda Guerra Mundial, aunque distante 80 años, seguía siendo un faro que iluminaba los caminos de la humanidad. Sus lecciones, grabadas en la memoria colectiva, resonaban en la política, los conflictos y los valores que definían el siglo XXI. En un planeta globalizado, donde la tecnología conectaba a miles de millones, los ecos del conflicto recordaban el precio de la intolerancia y la fragilidad de la paz. Desde la defensa de la democracia hasta el resurgimiento del nacionalismo, la guerra continuaba moldeando decisiones y debates, desafiando a las naciones a honrar el sacrificio de generaciones pasadas. En este umbral de 2025, la humanidad reflexionaba sobre un pasado que seguía siendo una brújula para navegar un futuro lleno de promesas y peligros. La guerra dejó un legado imborrable en la defensa de los valores democráticos. La lucha contra el totalitarismo nazi y fascista inspiró movimientos por la libertad en todo el mundo. En los años 2000, la expansión de la Unión Europea a países de Europa del Este, como Polonia y Hungría en 2004, reflejó el triunfo de la democracia sobre las dictaduras de posguerra. Sin embargo, la democracia enfrentó nuevos desafíos. El auge de regímenes autoritarios en lugares como Rusia y Turquía, y la polarización en democracias establecidas como Estados Unidos, evocaban los peligros de los años 30. La memoria de la guerra, con su advertencia contra el populismo y la propaganda, se convirtió en un llamado a proteger las instituciones democráticas, desde elecciones libres hasta la libertad de prensa. Los conflictos del siglo XXI también reflejaron las lecciones de la guerra. Las guerras en Irak y Afganistán, iniciadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, mostraron los límites del poder militar, recordando los costos de la agresión desmedida. En Siria, la guerra civil que comenzó en 2011 provocó una crisis de refugiados que evocó los desplazamientos masivos de 1945. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, luchó por responder, pero los genocidios en Darfur y Myanmar demostraron que el compromiso de nunca más seguía siendo frágil. Museos como el de Auschwitz, visitado por millones en los años 2000, y documentales como Shoah de Claude Lanzmann, reeditado en 2010, mantenían viva la urgencia de prevenir atrocidades. El resurgimiento del nacionalismo en los años 2010 y 2020 planteó un desafío directo al legado de la guerra. En Europa, movimientos populistas en Francia, Italia y el Reino Unido, culminando en el Brexit de 2016, recordaban las divisiones de los años 30. En Asia, las tensiones entre China y Japón por disputas históricas, como la interpretación de la guerra en los libros de texto, avivaban desconfianzas. En 2015, el 70º aniversario de la rendición japonesa reunió a líderes globales, pero las controversias sobre el santuario Yasukuni persistían. Estos eventos subrayaban la importancia de la educación histórica, que en escuelas desde Berlín hasta Tokio enseñaba el costo del chauvinismo y la necesidad de cooperación. La globalización, impulsada por la guerra, continuó definiendo el mundo. En los años 2000, Internet, heredero de las tecnologías bélicas, conectó a la humanidad, pero también amplificó la desinformación, evocando la propaganda nazi.
Las redes sociales, como X Platform, se convirtieron en campos de batalla ideológicos, donde la memoria de la guerra se usaba tanto para unir como para dividir. Sin embargo, iniciativas como el Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, establecido por la ONU en 2005, y películas como Dunkerque de 2017, reforzaban los valores de solidaridad y sacrificio. En 2025, el 80º aniversario del fin de la guerra inspiró reflexiones globales, desde ceremonias en Normandía hasta vigilias en Hiroshima. El cambio climático, un desafío emergente, también se conectó con el legado de la guerra. La movilización industrial de 1945, con su capacidad para unir a naciones en un esfuerzo común, sirvió como modelo para combatir la crisis ecológica. En los años 2020, acuerdos como el de París de 2015 reflejaban el espíritu de cooperación de posguerra, aunque las divisiones políticas obstaculizaban el progreso. La guerra enseñó que la humanidad podía superar desafíos colosales, pero requería voluntad colectiva. A medida que 2025 avanzaba, el mundo enfrentaba un futuro donde las lecciones de resiliencia, justicia y unidad seguían siendo tan vitales como en los días oscuros de la lucha contra la tiranía. La Segunda Guerra Mundial, un crisol de dolor y heroísmo, enseñó que la humanidad puede alzarse sobre la oscuridad. Su legado, grabado en 80 años de memoria, nos urge a defender la justicia y la unidad. Reflexiona sobre este viaje épico, suscríbete, comparte tus pensamientos y apoya esta historia para que inspire a otros. Que las lecciones del pasado guíen un futuro de paz.